¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto tenerlos aquí y la verdad que el día de hoy también estamos de lujo. Tenemos a, a una psicóloga, Mercedes Salomón, que me gustaría nada más compartirles sobre todo un poquito de ella, pero quiero darles la bienvenida a Diálogos por la Paz, que hemos estado trabajando sobre todo y que es un programa interno de Construyendo Espacios para la Paz, donde tenemos a diversos personalidades, sobre todo el que nos puedan hablar de muchísimos temas, todos ellos relacionados pues a la construcción de paz. En esta ocasión, por el Día del Niño y de la Niña, que será pues el día de mañana, vamos a estar hablando del tema del duelo en los niños, niñas y adolescentes. La verdad que un tema muy interesante que nos va a estar aquí compartiendo la doctora. Y pues bueno, ella es de Mercedes Salomón, es psicóloga y tanatóloga, especialista en psicoterapia infantil y adolescentes. Ella ya tiene 13 años colaborando en Déjalos Ir con Amor y pues sobre todo atendiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes en proceso de duelo. Y pues con esto, la verdad que bienvenida aquí, doctora, me da mucho gusto el tenerla aquí con nosotros en Construyendo Espacios para la Paz, igual es su casa, cuando gusten venir o regresar aquí, la verdad que las puertas abiertas. Y nos gustaría mucho, me gustaría mucho que nos puedas compartir sobre todo hablamos de duelo la niña, niños y adolescentes, pero ¿qué es el duelo? O sea, ¿qué entendemos por duelo en los niños? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Rosy, por la invitación. Es un placer para mí, pues, estar compartiendo con ustedes. Eh, el duelo en niños, pues, es un tema del cual, pues, es de mi especialidad, ¿sí? Es lo que, pues, lleva, ¿no?, a hacer mi trabajo día con día. Cuanto más, pues, en estas fechas que vivimos, pues, pandemia por COVID, que, pues, tenemos una comunidad pues en duelo, ¿sí? Porque han sido pues vivir un sinnúmero de pérdida tras pérdida que tenemos no solo a la comunidad infantil, sino a toda la comunidad en duelo, ¿sí? Hablar de duelo en niños, pues es entender que el duelo en los niños como en los adultos viene después de vivir una pérdida significativa de algo o alguien que se ama mucho. Y el duelo se refiere a un conjunto de pensamientos, de emociones y conductas que se viven de una manera alterada, distorsionada, confusa, revuelta, ¿sí?, desencadenado pues del impacto tan fuerte que tiene en el niño esa pérdida, ¿sí?, que para él pues la pérdida va más allá de la parte física, ¿sí? El duelo es un proceso doloroso que requiere de voluntad, tiempo y apoyo, así como de una red social, familiares, amigos, profesionales de la salud, para lograr la recuperación de la salud plena pues de ese niño, de esa niña. Es decir, cuando logramos aceptar esa pérdida y aprendemos a vivir sin esa persona u objeto amado, uno de los elementos que comúnmente impiden a los niños que elaboren su proceso de duelo sanamente es que los adultos no les damos lugar ni la importancia de vida a su proceso y caemos en ellos no saben nada, no se dan cuenta, o por el contrario, caemos en que no se enteren, ay, pobrecito, es que es muy doloroso, es muy fuerte para él, y desde ahí ya empezamos mal. Los niños son seres humanos pues en una etapa de desarrollo con características psicológicas, emocionales y físicas propias. Entre ellas, las que quiero rescatar en este día, en esta plática, pues son su gran capacidad de percibir tanto lo físico como lo psicológico y su nivel tan elevado de fantasía. Mismas características que al hablar del duelo sirven como ventaja y al mismo tiempo desventaja para el afrontamiento de las pérdidas. Más aún cuando hablamos de la muerte, ¿sí? Sí, ahorita, doctora, disculpa que la interrumpa, porque
ahorita que hablas de la muerte y sobre todo cuando los adultos o los familiares cercanos a esos niños cuando tienen una pérdida, sobre todo eh, de muerte, ¿no? Igual ahorita más adelante igual nos comparte qué otro tipo de pérdidas son, pero ahorita en la muerte, efectivamente a lo mejor muchas personas o muchos padres de decimos, no, no quiero que sufran, no, ni siquiera los llevan a velar o al sepelio, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí lo recomendable es que sí vivan, ellos tienen que vivir ese proceso también, o de qué manera decirles o de qué manera tienen que vivirlo. Claro. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué recomienda? Como mencionaba, desde el momento en que no los hacemos partícipes desde que conozcan la verdad, porque tú mencionas el que no se les invita a participar en el ritual de despedida, como la velación, el entierro, ¿sí? Pero a veces ni siquiera se llega al punto de ni enterarlos, ¿sí? O sea, no les avisan que su persona amada falleció, ¿sí? Y entonces esto son elementos que complican el desarrollo del proceso de duelo de manera sana. Es importante que a los niños se les haga conocer la realidad que se está viviendo. Ellos tienen derecho de saber que esa persona que es tan importante para ellos, que tanto aman y que tanto significa para ellos, ya murió, ¿sí? Y es importante utilizar el término como tal, o sea, murió, ¿sí? O sea, es hablarles de la muerte, ¿sí? Que podemos entender, ¿no? Que es difícil. Que no estamos realmente preparados, ¿verdad? A lo mejor ni nosotros como adultos, mucho menos el poder transmitirle o de qué por forma transmitirle que la persona amada murió. Claro, y que ahí es donde entra, digamos, lo complicado, ¿sí? Porque no es que para el niño sea complicado entender lo que es la muerte, ¿sí? Claro, que aquí hay que tomar en cuenta que dependiendo de la edad que el niño tiene, va a ser el nivel de comprensión para elaborar el concepto de muerte, ¿sí? Pero el niño tiene la capacidad de hacerlo, él va a comprender. Entre los, por ejemplo, de los 0 a los 3 años, pues sabemos que el niño no tiene posibilidad de elaborar un concepto de muerte como tal, pero es importante hacerle saber que su ser amado murió para que él pueda entender por qué la ausencia física, que es la parte que él va a extrañar y la parte que a él le va a doler, ¿sí? O sea, la ausencia física de su ser amado, ¿sí? Entre los 3 a los 5 años, aquí ya el niño empieza a poder integrar lo que es el concepto de la muerte, solo que él lo vive pues de una manera a un nivel elevado de fantasía. Para él pues es como en las caricaturas, ¿sí? O sea, murió, ahorita pero mañana revive, ¿sí? Como en la caricatura que pues en un capítulo el Spider-Man pues muere, pero empieza el otro capítulo y ya está vivo otra vez. Así es como ellos lo pueden entender, o sea, alcanzan a elaborar que es reversible, ¿sí? Doctora, y aquí, por ejemplo, hablamos de que es necesario que se le transmita al niño y el que pueda vivir todos esos procesos de duelo, pero ¿en qué momento los niños necesitan terapia? ¿O cómo nosotros podemos como adultos a lo mejor decir o darnos cuenta de que necesita apoyo ese niño o adolescente? Bien, Rosy, mira, como les mencionaba, el proceso de duelo pues va a llevar, ¿no? a vivir un conjunto de emociones, de pensamientos, y como decíamos, revueltos, confusos, y aparece de manera automática, ¿sí? Y de manera inconsciente. No podemos evitarles el dolor, ¿sí? Lo cual va a llevar a que el niño va a empezar a tener conductas que nos van a estar expresando su dolor, y que es la parte donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? O sea, es decir, ¿cuáles son las respuestas habituales, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que esperamos para poder separar lo que es normal y donde ya empezamos a que nos indica que el proceso se empieza a complicar y que requiere de apoyo profesional, ¿sí? Bien, dentro de las respuestas habituales encontramos que es esperado que los niños lloren, ¿sí? De manera pues frecuente, tal vez todos los días, pero digamos
15 minutos, ¿sí? Media hora, o que vean algo que les recuerda a su ser amado y que ellos puedan llorar, ¿sí? También vamos a encontrar que los niños pueden mostrarse enojados, ¿sí? Rebeldes, ¿sí? Así como vamos a observar también apatía, desmotivación por hacer actividades que antes de la muerte de su ser amado solían gustarles, ¿sí? A veces van a también no tener la disposición para salir a jugar con los amiguitos, van a tener negativa de ir a la escuela o de cumplir con sus actividades escolares, ¿sí? O sea, eso es esperado. Va a haber cambios en su sueño, ¿sí? Que puede ser que haya dificultad para que duerman o que haya exceso de querer seguir durmiendo. También va a haber cambios en su apetito, ¿sí? El niño no va a sentir ganas de alimentarse o bien va a aparecer conductas, digamos, un poco ansiosas y el niño va a querer comer, 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 ¿sí? En esas dos conductas, en el sueño y en la alimentación, ahí es bien importante que tengamos claro que ahí no podemos, aunque son esperadas, no podemos dejar mucho tiempo que estas estén sucediendo. ¿Por qué? Porque un niño, si no nos está comiendo bien, en una semana es suficiente para que el niño se nos pueda bajar su hemoglobina, ¿sí? Entonces el niño se nos puede enfermar y ahí es cuando nosotros estamos conscientes o que eso es a partir, que es una conducta que se espera, ¿sí? Pero estamos en esa disposición de hablar con el niño y decirle, oyes, yo entiendo que está siendo difícil para ti, ¿sí? Adaptarte a los cambios que trajo la muerte de tu ser amado. Sin embargo, es necesario que alimentemos tu cuerpo y entonces invitarlo, bueno, no quiere el caldito de pollo que le prepararon, ¿sí? Pero bueno, a lo mejor sí acepta comerse una manzana, sí, comerse un plátano, ¿sí? Entonces, y cuando estamos haciendo esa invitación de, bueno, no quieres eso, pero puedes comer esto, y aún el niño no puede, ¿sí? Porque a veces no es nada más que el niño no quiera, a veces no puede, ¿sí? A veces el niño intenta querer comer y no puede pasar la comida, ¿sí? Entonces ahí eso ya nos indica, a ver, al niño se le está dificultando en gran manera poder procesar esos cambios, ¿sí? Aquí, doctora, con nosotros hemos hablado, porque hemos hablado sobre todo aquí, vemos mucho lo de los indicadores, los delitos, y específicamente en el homicidio hemos visto que las víctimas les surge, o se puede decir que de las mismas víctimas se enferman. Hay muchos tipos de enfermedades, se enferman de muchas, diversas enfermedades sobre todo. Entonces quiere decir que a los niños les sucede igual. O sea, ellos también, a lo mejor ese dolor o que extrañan al ser querido, entonces ahí les surge diversas de estas enfermedades. ¿O aquí qué tipo de enfermedades usted le ha tocado sobre todo atender aquí a niños? Claro. En las manifestaciones comunes, pues encontramos, ¿no? Regularmente enfermedades que se asocian con el aparato digestivo, ¿sí? Que aparecen pues diarreas, aparecen todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo y también de las más comunes con el aparato respiratorio, ¿sí? Ok, sí, y les pregunto porque igual para los que nos están escuchando, sobre todo todos los que tenemos hijos o tienen hijos, el que a lo mejor identifiquemos, ¿no? Que si llega a pasar, por ejemplo, o llegamos a pasar por un momento así, o nuestros propios hijos o sobrinos o algo, el poder saber y decir, no, o sea, a lo mejor lo que está sufriendo, él está sufriendo y por eso es que se le está reflejando esta enfermedad. Entonces se tiene que atender, pero ahí, por ejemplo, se va a atender de forma sobre todo con algún doctor especialista, pero también a lo que voy es que en qué momento o siempre, por ejemplo, en qué momento se debe llevar la terapia de duelo. Claro. Sí, porque aquí estamos viendo de que existe el duelo en los niños, estamos hablando de que en la muerte
y muchos lo asociamos, muchas personas sobre todo siempre asociamos el duelo con la muerte, pero realmente el duelo creo que va más allá, ¿no? Por lo que nos han estado explicando expertos, por ejemplo, la doctora Verónica León, que hace poco estuvo con nosotros, nos estuvo compartiendo, la verdad que mucha información muy interesante, que igual aquí le envío un saludo, un beso, y la verdad que pues también nos compartía eso. Entonces sí me gustaría que nos pueda decir usted también cuáles son estos tipos de duelos que también los niños sufren, los niños, niñas y adolescentes. Claro, te digo, el duelo va a aparecer cuando la persona vive una pérdida que resulte significativa, que ahí lo que habría que ver es que hay diferentes tipos de pérdidas, ¿sí? Pérdidas materiales, o sea, pérdidas, divorcio de los papás, que se cambian de casa, que se les muere una mascota, ¿sí? Cambios de del propio desarrollo que el niño vive, cambios de escuela, ¿sí? O sea, toda pérdida que resulte significativa pues para ese niño, que no para todos los niños va a ser, por ejemplo, cambiarse de escuela, no para todos los niños va a desencadenar un proceso de duelo, ¿sí? Solo para aquel niño que haya resultado significativo esa pérdida, haber dejado pues una escuela donde él estaba muy a gusto, con su maestra, con sus amiguitos, entonces lo cambian y entonces él va a desencadenar, va a abrir un proceso de duelo, ¿sí? Si hablamos de diferentes tipos de duelos, pues se pudiera decir que los diferentes son el duelo sano y el duelo patológico, ¿sí? Que el duelo sano es este que mencionamos, que aparece y se vive ese desequilibrio, ¿sí? Esa revolución de emociones y pensamientos, pero que cuando hay la orientación adecuada, la orientación y la dirección a que el proceso se vaya de manera sana, o sea, el niño va a poder adaptarse a los cambios que la pérdida significativa trajo consigo, ¿sí? Pero cuando al niño le resulta complicado porque no hay de parte de los adultos esa orientación adecuada y necesaria para él, entonces empiezan a complicar su proceso de duelo, no le permiten seguir avanzando en él y entonces podemos caer en que el duelo se va armando de manera patológica, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento es el adecuado la intervención terapéutica, que es lo que te entendí? Lo ideal sería que desde que el niño vive la experiencia de pérdida, desde que se les avisa que está la pérdida, pudieran, ¿sí? Si no llevar al niño, al menos que los adultos pudieran recibir orientación de parte del profesional para que puedan hacer los pasos, ¿sí? Los pasos, como decirle al niño, si el niño está en condiciones de poder vivir ese proceso de despedida de su ser amado, ¿sí? Al menos con eso, ¿sí? Pero si hay la posibilidad de llevar al niño, ¿sí? Desde que se vive la pérdida, eso sería lo ideal, ¿sí? ¿Para qué? Para que el niño pueda poner en palabras eso que está sintiendo desde el momento en que se le da la noticia, ¿sí? Y que lo pueda procesar de la manera pues más sana, darle un significado más funcional a lo que es que seguir con su vida. Y de la misma manera que los adultos que quedan a cargo de ese niño, ¿sí? Puedan orientarlo y direccionar su proceso de duelo de manera sana, ¿sí? Lamentablemente, la gran mayoría de los casos nos llegan cuando ya los niños ya van muy mal en la escuela, ¿sí? Cuando ya se enfermaron, cuando ya el papá o esta mamá ya no saben qué hacer con los niños, ¿sí? Es cuando nos llegan, o sea, cuando ya esas respuestas pues ya son evidentes por todos lados, habidos por haber. Y entonces, ¿sí? Sería también como en muchos otros temas, la prevención. Sí, el decir, bueno, tuvieron alguna pérdida yo creo que no nos cuesta nada, o igual nada más llevar como esa primera, se puede decir que primera cita o primera terapia, y ahí a partir de ahí me imagino que el especialista es donde ya te va a estar diciendo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo valoro que el niño está bien y no es necesario el que inicie con ese proceso de terapias. ¿Sí es así? O a lo mejor porque puede haber varias pérdidas que a lo mejor realmente no le afecta al niño. Ahí, por ejemplo,
Por eso yo preguntaba en qué momento. Yo lo que entiendo con lo que nos está compartiendo, doctor, es que, por ejemplo, cuando hay pérdidas, sobre todo de muerte, aquí de algún familiar muy cercano o alguna muerte que le duela al niño o a la niña, ahí yo creo que sí es conveniente sí llevarlo, el poder anticiparnos a que se venga algo más fuerte, ¿verdad? Claro, y mira, si hablamos de prevención, esta prevención vendría desde mucho más antes. ¿Cómo? Por ejemplo, aprovechar experiencias de la vida cotidiana, ¿sí? Donde pudiéramos hablar de ese tema tan complejo y tan difícil para el adulto, o sea, compartir con los niños. Por ejemplo, si vamos por la calle o en el jardín de casa, encontramos un pajarito muerto, por ejemplo, allí poder aprovecharlo, ¿sí? Allí donde el niño no hay una conexión, o sea, afectiva con ese pajarito porque en su vida la había visto, ¿sí? Y entonces aprovechamos, dice, hablar del tema, ¿sí? Y que lo pueda ir registrando e integrando, ¿sí? En su lenguaje, en su vocabulario. Y entonces eso es una forma de irlos preparando, ¿sí? Para cuando el niño viva de manera cercana y afectiva una pérdida, entonces él ya va a haber registros que le permitan poder procesarlo de manera más fácil, más sana o bien menos complicada, ¿sí? Desde ahí iniciaría lo que sería la prevención, ¿sí? Ahora, en lo que mencionas, tú, así es, o sea, lo ideal sería eso, que a partir de que se vive pues la pérdida, poder ir y buscar esa orientación, ¿sí? Que muchas de las veces pues nos anticipamos o nos evitamos caer pues en situaciones, claro, siempre y cuando ese adulto que fue y recibió la orientación siga las indicaciones de esa orientación, ¿sí? Porque pues uno llega a lo más que podemos llegar es a dar sugerencias, sin embargo, pues esos adultos pues son los responsables y son los que deciden qué hacer, ¿no? Pues qué más quisiéramos nosotros que en verdad pudieran seguir pues esas sugerencias que uno les da, no porque se nos ocurra, sino porque lo sabemos y está respaldado en la teoría y está respaldado en lo que vemos pues todos los días, ¿no? En la clínica. ¿Desde qué edad, por ejemplo, ha recibido niños o niñas ustedes? Los hemos recibido, o sea, hasta menos de, o sea, bebés, ¿sí? Sin embargo, sí, porque a veces, aunque son bebés, ellos empiezan a tener pues reacciones, ¿sí? Y entonces llega la mamá pues asustada y que es que la bebé no puede dormir desde que murió mi esposo. De meses, así entonces. Es, ¿sí? O sea, nos llegan, o sea, de menos de un año, ¿sí? Claro que, pues como ustedes se puedan imaginar, pues el trabajo más que con ese bebé es con la mamá, pues con el papá, o sea, con el adulto que queda a cargo de ese bebé, ¿sí? Sin embargo, o sea, somos, vivimos el proceso de duelo, incluso te puedo decir que desde que estamos en gestación, ¿sí? Hemos encontrado en la clínica, ¿sí? Cómo a veces las personas nos llegan, ¿sí? A consultas por un duelo que según ellos pues es actual y encontramos y vamos, sí, o sea, dándonos cuenta que ese duelo, digamos, fue la gotita que derramó el vaso para que se diera cuenta y fuera identificando que hay otros procesos de duelo que no se habían, ¿sí? Que la persona no se había dado cuenta y hemos encontrado algunos, que algunos vienen desde que fue su gestación, ¿sí? Qué interesante, la verdad que sí me quedé así como que sorprendida con el dato que me estás compartiendo en este momento. Entonces quiere decir que desde que están embarazadas o de que estamos embarazadas, sobre todo, pudiéramos tener sobre todos esos efectos. Así es, sí. Por eso es que si las personas que están pues embarazadas y que viven un proceso de duelo, ahí pudiéramos decir que estamos doblemente comprometidas, ¿sí? Y que tenemos que tener la responsabilidad de poder trabajar nuestras pérdidas para no cargar, ¿sí? A ese bebé, ¿sí? Que estamos gestando de
elementos que no tiene por qué cargar, no tiene por qué pagar esa factura, ¿sí? Si nosotros podemos tomar la responsabilidad y vivir nuestros procesos de duelo de manera sana. Que ocupamos ayuda, pues hay que buscarla, para eso estamos nosotros, para ayudarles, ¿sí? Para orientarlos y permitir que el proceso se vaya dando de manera sana, ¿sí? Y no cargar a las nuevas generaciones de cargas psicoemocionales que no les corresponden, nos corresponden a ustedes y a nosotros. Pero qué sorprendente, ¿sí? Porque nada más o sea, ahorita me imagino, por ejemplo, a esa mamá o a ese hijo que le pasa precisamente eso emocional. El niño nace, crece, o sea, sin darse cuenta de lo que vivió o lo que trae a lo mejor emocionalmente, internamente. Y yo creo que también va creciendo, como dices tú, generacional. O sea, no sabemos ni hasta dónde pueda llegar, ¿no? Ese duelo, hasta dónde, hasta qué generación de este se pueda terminar. Entonces, qué importancia es el que podamos también prevenir, y sobre todo prevenir en este tema, sobre todo de duelos. Aquí ahorita estábamos hablando de estas pérdidas a lo mejor humanas, familiares, pero también aquí tú misma decías, ¿no? Hay muchísimos duelos, entonces hasta desde el momento en que a lo mejor te cambias de escuela, ¿no? Te cambias de casa. Entonces aquí yo creo que sí, sobre todo ahí los adultos tenemos que estar muy atentos en estos cambios, que a lo mejor hay muchos cambios y a pesar de que sean para bien, ¿verdad? Porque a lo mejor es para mejorar, a lo mejor estos cambios es para mejorar, pero aún así dejan alguna parte que le pueden afectar emocionalmente a la persona. Así es. Y mira, Rosy, ahí es un punto que hace la diferencia entre procesar otras pérdidas diferentes a la muerte, ¿sí? Que aunque son significativas y aunque se viven de manera dolorosa, como no resultan ser definitivas y no es muerte, entendemos que la muerte es un concepto abstracto y es complejo y por eso es donde entra la dificultad, ¿sí? Pero y con las otras pérdidas, ¿sí? Resulta, es más rápido poder encontrar esto que tú mencionas de que son para bien, ¿sí? Y en verdad es que de todas las pérdidas, todo proceso de duelo, una de las tareas, pues es que logramos, o bien que tenemos que lograr resignificar esa experiencia de pérdida para hacerla con un nuevo significado, para hacerla más funcional a nuestra vida, ¿sí? Es decir, aprendemos de la pérdida, ¿sí? Sí. Y resulta menos complicado cuando hablamos del nacimiento, cuando terminamos primaria porque nos vamos a secundaria, ¿sí? Terminamos el noviazgo porque decidimos dar el paso a casarnos, ¿sí? O se termina pues el noviazgo porque pues no funcionó, pero o sea, es mucho más fácil en ese tipo de pérdidas encontrar, dar ese resignificado, un nuevo significado, pero a la situación se complica cuando entramos a hablar que la pérdida es por muerte, ¿sí? Y que lo podemos entender. Te mencionaba, pues es que el término muerte, pues es abstracto. Cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de lo que es la muerte, ¿sí? Y asimismo, pues es complejo, o sea, esto lleva mucho más allá, o sea, lo que es la muerte como tal, cuántas teorías hablan acerca de esa muerte, y entonces tenemos mucha información, ¿sí? Acerca de lo que es la muerte, y entonces es donde se dificulta, y entonces se vive la pérdida, y entonces, ¿y qué le digo al niño? ¿Sí? Y en la mayoría de las ocasiones, y en la mayoría de los casos caemos en situaciones de que les hacemos llegar a los niños la noticia de que la persona de su ser amado ya no va a estar, pero les decimos con eufemismo, ¿sí? Es decir, que se fue al cielo. Hablarle de forma directa. Así es. Sí. Oye, doctora, aquí cambiando un poquito, si ahorita nos estuviera viendo a lo mejor algún niño, adolescente, una niña, sobre todo, ahí, ¿qué les recomienda a ellos? Por ejemplo, ¿qué recomendación le da de cuando ellos a lo mejor tuvieron una pérdida, pero no saben a lo mejor ni ellos identificar
esa emoción. Entonces, ¿cómo ello transmitir al papá o a la mamá o a algún adulto el que le está afectando? Claro, mira, a mí ¿Qué les recomienda? ¿Qué les recomienda más bien a estos niños y adolescentes? Claro, Rosy, a mí me encantaría que dentro de las personas que nos están viendo o que nos van a ver cuando el video se reproduzca, pudiera haber audiencia de niños y de adolescentes, ¿sí? Te digo que me encantaría y ojalá que se pudiera hacer la diferencia, pero espero por las experiencias que hemos tenido que este tema, incluso así como se les evita que ellos conozcan o decirles, tocarles el tema de la muerte, eso pues es duelo y entonces pues no se habla, ¿sí? Entonces es difícil, pero claro que puede hacer la diferencia, ¿no? En esta ocasión. Y si así es, si tenemos niños y tenemos adolescentes que están procesando un proceso doloroso, ¿sí? Por alguna pérdida significativa, lo que yo les pudiera sugerir es que se den permiso de vivirlo, ¿sí? Que puedan plasmar todo eso que sienten de la manera como a ustedes les resulte más fácil o bien menos complicada. Eso que tú sientes, ese enojo, esa tristeza, o sea, es normal que lo sientas y es necesario que tú puedas hacer algo con ese dolor que tú estás sintiendo y que estás pensando. ¿Cómo qué pudieras hacer? Puedes escribirlo, ¿sí? Puedes dibujarlo, puedes pintarlo, puedes convertirlo en una muy buena canción, ¿sí? Puedes convertirlo en los mejores pasos, ¿sí? Para una coreografía, ¿sí? De alguna canción que tú gustes, ¿sí? De lo que se trata es que tú puedas conectar eso que piensas, eso que sientes y lo puedas descargar a través de alguna actividad. Que si tú no quieres que nadie más se entere, empieza a hacerlo, ¿sí? Hazlo para ti, escúchate tú, identifica qué es lo que sientes y qué es lo que piensas. Pero si te es posible, darte permiso de compartirlo con quien tú quieras, con tu mamá, con tu papá, con una amiga, con un amigo, con tu maestra, con tu maestro, con tus hermanos, hazlo, compártelo. Claro, antes pídele permiso. ¿Puedes escucharme? Quiero hablar algo que para mí es muy importante y necesario hablarlo. Y si ellos te dicen que sí, entonces te podrán escuchar. Y si haberlo plasmado en dibujo, en cuento, en lo que tú hayas decidido y haberlo platicado con alguien más no te resulta suficiente, estamos para ayudarte, ¿sí? En Déjalos Ir con Amor podemos ayudarte, queremos ayudarte y sabemos cómo ayudarte. Igual, pues para los papás que están viviendo una situación de duelo y que tienen a los hijos, ¿sí? O algún familiar, ¿sí? Algún alumno, ¿sí? Que tengas cerca de ti y que sabes que está procesando, ¿sí? Ese momento difícil y doloroso, invítalo, ¿sí? Dile que estamos en Déjalos Ir con Amor, ¿sí? Y estamos para ayudarlos. Muchas gracias por este mensaje, la verdad, doctora. Y como dice, si nos están escuchando estos niños, niñas, sobre todo adolescentes, decirles que no están solos. Recuerden que ustedes no están solos, siempre ni solas. Ahí va a haber a alguien que los va a escuchar. Sí, si ustedes sienten lo que ustedes sientan por dentro, como decía aquí la doctora, a lo mejor es enojo, a lo mejor coraje, rencor, odio, lo que ustedes sientan, cualquier sentimiento, es importante que lo transmitan. Entonces, igual, aquí decía ellos, Déjalos Ir con Amor, pero también decirles que a lo mejor hay otras instituciones que los pueden ayudar y se pueden acercar y nosotros hacerle, a lo mejor también no, el ser esa vía, a lo mejor con estas instituciones que son especialistas en ello. Entonces, aquí la verdad que tómenlo en cuenta, sí, y es esa parte siempre.
no estar solos, no estar solas, acérquense con un adulto, acérquense con un especialista, y pues qué mejor, ahorita que digo con especialistas, hay especialistas, sí, hay tanatólogas que son especialistas precisamente en duelo, en esas pérdidas que uno pueda tener de lo que sea, tanto niños como adultos, ¿sí? Y aquí también preguntarle, doctora, sobre todo la intervención de estas terapias en los niños, sí me gustaría saber, son diferentes, me imagino, dependiendo las edades, ¿verdad? Aquí, ¿cómo lo trabajan ustedes? Bien, mira, la intervención terapéutica debe incluir un trabajo cognitivo, un trabajo conductual y un trabajo emocional, ¿sí? De la edad que sea la persona, ¿sí? O sea, ese niño o esa niña. Dentro del trabajo cognitivo, lo que hacemos es ayudarle al niño, a la niña, pues a aclarar mitos, fantasías, falsas creencias acerca de lo que es la muerte. Es decir, en este trabajo lo que hacemos es trabajar con el pensamiento de ese niño, de esa niña, con el objetivo de poder ordenarlo, ¿sí? Y poder que lo que él esté elaborando acerca del concepto de muerte sea lo más apegado a la realidad, ¿sí? Que él pueda entender según su edad y partiendo de lo que él ya sabe acerca de la muerte, es ayudarlo a comprender que la muerte es irreversible, definitiva y permanente, ¿sí? Decía, según su edad, pues va a ser el nivel de capacidad que tiene para poder elaborarlo, pero es importante que nosotros se lo podamos verbalizar para que lo vaya registrando e integrando, ¿sí? Que la muerte se caracteriza por la ausencia de funciones vitales y que la muerte pues es universal, ¿sí? Eso es lo que hacemos dentro del trabajo cognitivo. Dentro del trabajo conductual, aquí lo que hacemos es que a través de técnicas de modificación de conducta se tratan las alteraciones de la conducta infantil a que hubiese lugar, que pues en cada uno de los niños pues vamos a encontrar diferentes formas, pero que son conductas inadecuadas e indeseadas y que están provocando dificultad para que el niño se nos integre dentro del ámbito de la dinámica familiar y de las dinámicas pues escolares, ¿sí? Esto pues es lo que hacemos dentro del trabajo conductual y hacemos pues un trabajo emocional, y aquí de lo que se trata es ayudar al niño a identificar lo que él siente, ¿sí? Que pueda ponerle nombre a eso que él está sintiendo, ¿sí? O sea, a cada una de las emociones que como están revueltas y están confusas, ¿sí? Es importante que le dé. Es muy común encontrar que como sociedad le hemos dado, digamos, hemos enaltecido lo que es la belleza, ¿sí? La fortaleza, ¿sí? La agresividad incluso, ¿sí? O sea, se busca, o sea, de que incluso hay muchos papás que lo verbalizan y dicen, no, es que yo prefiero que mi hijo, si hablamos de violencia, quiero que sea de los que golpea y no de los que se deje golpear, ¿no? Entonces, hemos manejado de manera distorsionada muchos conceptos, ¿sí? Y dentro de esos conceptos distorsionados encontramos que se le ha dado, digamos, la asociación de la emoción de la tristeza con debilidad. Y entonces los niños integran que no lloran porque eso es de débiles, ¿sí? Y ellos son fuertes y no quieren mostrar esa cara. Y a veces se cambia la emoción y entonces así es, y Adán o se ponen una máscara de mostrarse agresivos y enojados, ¿sí? Y entonces eso lleva a que los niños confundan, ¿sí? De que están enojados cuando en realidad están tristes, ¿sí? Y entonces, dentro de ese trabajo emocional es bien importante ayudarle al niño a que él identifique y que le ponga nombre adecuado a eso que está sintiendo, a esas sensaciones que él está experimentando, y expresarlas pues en un espacio de completa libertad y confianza, que ahí es donde a veces, pues no a veces, es donde se hace necesario ese espacio terapéutico, ¿sí? Porque pues ahí en casita, eso que a las sugerencias que le daba de escríbelo, píntalo, ¿sí? Se hace, pero como el ambiente
es un ambiente donde pues están otros integrantes de la familia, no se sienten con esa libertad para poder expresarse. Y entonces acá, ¿sí? En el espacio terapéutico, ahí sí se logra, ¿sí? Que pueda haber esa libertad total para que él pueda expresar eso que está sintiendo. ¿Sí? Se les da la confianza como para que ellos se puedan abrir, se puede decir, a sus sentimientos, ¿verdad? Así es, sí. Sí, aquí me gustaría nada más pues saludar a los que están ahorita en este momento, que tenemos aquí conectados en vivo a varias personas. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, con toda confianza, igual lo pueden aquí escribir en el chat. Aquí antes de concluir, sobre todo de este tema pues tan interesante que es el duelo en los niños, sobre todo, y pues ahí ya nos decía aquí también la doctora que lo reflejan de forma diferente, ¿no? Dependiendo de las edades, pues es como los niños lo van reflejando y pues es importante el que se pida apoyo y pues los adultos también están al pendiente, ¿no? De los hijos o a lo mejor de los pequeños, de si necesitan ayuda o la prevención, que yo creo que eso es lo más importante también que tenemos que rescatar, de que podemos prevenir. Si no hay que dejar a que este mal sentimiento se vuelva a lo mejor una enfermedad, o sea, uno llegue a enfermarse, a ser querido, sino el que poder transmitir sobre todo y prevenir. Aquí yo creo que eso es muy importante. Aquí pues nos dan, sobre todo nos están diciendo que felicidades aquí pues a la psicóloga Mercedes Salomón, sí, por su valiosa sobre todo información y efectivamente la verdad que me ha parecido de muy valiosa muchas de las cosas de sorprendente, la verdad que a mí sí me sorprendió de que de todas las edades realmente pueden sufrir ese duelo, ¿no? Desde personas que están embarazadas también, de niños de meses que les ha tocado ellas atender. Y pues bueno, aquí nada más si no hay ningún comentario, pregunta por las personas aquí que la verdad que saludo, les mando un beso por acompañarnos aquí siempre construyendo espacios para la paz y sobre todo pues en este nuevo programa que tenemos. Igual saludos al ingeniero Javier Yauzaos también, por cierto, que tuvo un compromiso a la misma hora y pues no me pudo acompañar el día de hoy, pero pues ya ves que él siempre estamos aquí juntos en estos trabajos de construcción de paz y pues en este programa de Diálogos por la Paz. Y agradecerte, Mercedes, doctora Mercedes, sobre todo Mercedes Salomón, y pues invitarlos a todos a que está este organismo de Déjalos ir con amor, ahí con la doctora Verónica de León, que también yo sé que ella siempre está muy atenta, apoyando a quien les llegue ahí a la institución. Pues con esto, si ya no hay algún comentario más, la verdad que agradezco y si gustas, no sé qué más nos puedas compartir aquí, doctora, antes de cerrar aquí nuestro programa. Bueno, pues para cerrar, tomando en cuenta pues el espacio que es Diálogos para la Paz, ¿sí? Asociando la temática que nos compete o con la que vinimos nosotros el día de hoy, que es duelo en niños, pues hacer la invitación, ¿sí? A que nos responsabilicemos de procesar, ¿sí? De dar lugar, dar espacio para que nuestros niños y niñas vivan de manera sana sus procesos de duelo y que esto permita que ellos se construyan como seres en paz consigo mismo. Porque si nosotros logramos estar en paz con nosotros mismos, vamos a estar en paz con los de fuera, ¿sí? Y si por ahí decían que la paz se inicia con una sonrisa, pues sería sonreír a la vida con las experiencias que nos toque vivir, sea con sabor agradable o desagradable, pero sonreírles, ¿sí? Y eso nos va a permitir estar en paz con nosotros y con los demás. Gracias. No, al contrario, Gracias, muchas gracias. Y aquí agradecer también, nos ponen aquí un comentario de saludos cordiales para todos los que hacen posible estos programas. Muchas felicidades a la doctora Mercedes. Excelente tema. Y gracias. pues, gracias ahí por sus comentarios y agradecerles. Y pues mañana, sobre todo mañana es el Día del Niño, de la Niña. La verdad que yo creo que es importante el poner, y allí leí en alguna nota que decía que si nosotros igual regalamos esa sonrisa, como tú decías, ese detallito a cualquier niño o niña que tú encuentres en la calle,
pues yo creo que es una felicidad para ellos y podemos hacer esa gran diferencia y esa, pues sobre todo cualquier tema es el poder tener una mejor ciudad y con ello podemos construir la paz, que es lo que nosotros estamos buscando también aquí. Pues muchísimas gracias, cerramos con esto. Hasta luego. Gracias.